Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas las cosas, Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar, según el mismo Espíritu, de todo lo que es recto y a gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, Muestra que eres nuestro Padre. comenzamos esta catequesis en esta fiesta de la Ascensión del Señor, ya terminando el día de la fiesta, para avivar nuestra esperanza del cielo contemplando la ascensión gloriosa de Jesús. Lo primero, como siempre, recurramos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 132 nos dice: ¿qué representa la ascensión? 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Hasta aquí el texto del compendio del Catecismo. 40 días después de la resurrección de Pascua, 40 días después, el jueves, que hoy en día por razones pastorales, prácticas, vaya a saber de qué conveniencia, se celebra el día domingo, el séptimo domingo de Pascua. Pero la ascensión fue un jueves, el jueves de la sexta semana de Pascua, 40 días. En esos 40 días, Jesús resucitado se mostró a los apóstoles, como dice el compendio, con los rasgos de una humanidad ordinaria, o sea, del mismo modo en que los apóstoles, las santas mujeres, la Virgen María, lo veían en el tiempo de su vida mortal. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que confirmarlos en la fe de la resurrección, y tenía que hacer velando, cubriendo su gloria de resucitado para no espantarlos. Decía Santa Teresa de Jesús que si nosotros viéramos a Jesús resucitado con toda su gloria y esplendor, moriríamos del susto, moriríamos de espanto. Vela la gloria de su resurrección durante estos 40 días. Es el sentido de lo que le dice a la Magdalena: vuelvo a mi Padre y el Padre de ustedes. ¿Por qué esta distinción? Porque un modo es el modo en el que Jesús es hijo de Dios, otro en el modo en que nosotros somos hijos de Dios. Él es hijo de Dios por naturaleza, nosotros por adopción. Por tanto, no estamos acá todavía preparados para ver la gloria de la resurrección. Y Jesús todavía no ha ascendido a la gloria del cielo. Si bien ya tiene toda la gloria del resucitado, la vela. ¿Para qué? Para durante estos 40 días manifestarse con una humanidad ordinaria a los apóstoles y confirmarlos en la fe, renovando su fe, renovando su adhesión a Él, renovando la institución de los sacramentos y de la Iglesia. Dice el compendio del Catecismo que entonces, después de esos 40 días, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Este
esta ascensión visible confirma a los apóstoles en la fe de la gloria de Cristo y los confirma en la esperanza de su segunda venida, porque los ángeles, al verlos así mirando al cielo, les dice: varones de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Jesús, ¿qué les dijo? ¿Quédense mirando al cielo? No, vayan, anuncien el Evangelio, enseñen a todos los pueblos a ser mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden del Señor no es quedarse mirando al cielo, es ir a ser apostolado, es ir a ganar a todos los hombres para la salvación. Por eso los ángeles les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Y les recuerdan: este Jesús que les ha sido arrebatado volverá de la misma manera que lo han visto partir, volverá en la majestad de su gloria al final de los tiempos. Podemos preguntarnos por qué motivo nuestro Señor, que todas las cosas las hacía con tanta discreción y modestia, hace la ascensión de un modo tan solemne y visible. Nos dice el texto sagrado, tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles, Jesús convoca a los apóstoles, les hace una exhortación, les dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, les da un mandato: vayan y anuncien el Evangelio, bauticen, y después de bendecirlos, sube al cielo por su propio poder de Dios. Por eso hablamos de la ascensión del Señor y hablamos de la asunción de la Virgen. La diferencia es que Jesús sube por su propio poder divino y María es subida por el poder de Dios. Ahora, ¿por qué entonces Jesús, que todo lo hacía con tanta modestia, con tanto recato, con tanta casi ocultamiento, esto lo hace de un modo tan solemne? Para confirmar a los apóstoles en la esperanza del cielo. Y el Señor sube así al cielo por tres claros motivos. El primero, para tomar posesión del reino que conquistó con su pasión y muerte. Los santos padres de la Iglesia suelen presentar el drama de la pasión del Señor como un combate contra el demonio, un combate contra el pecado, un combate contra la muerte. Jesucristo vence en ese combate y como un general victorioso entra a tomar posesión del reino que ha conquistado. Atención, que ha conquistado en cuanto hombre, ya que en cuanto Dios, como verbo de Dios, como hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, siempre lo poseyó, nunca lo perdió, nunca se alejó de él. Pero en cuanto hombre, lo conquistó en su dolorosa pasión. Así dice la carta a los Hebreos: fue oído por su humilde sumisión, por su obediencia al Padre. En la pasión, sobre todo, recibe este premio de la resurrección y de la gloria y va a tomar posesión de ese reino. San Bernardo solía decir que Jesucristo posee el cielo por dos motivos. Uno, porque es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Y otro, porque lo conquistó con su pasión y muerte en la cruz. Y lo conquistó para dárnoslo a nosotros, para donárnoslo a nosotros. Ahora va a tomar posesión de ese reino y sube victorioso a lo más alto del cielo. El segundo motivo por el cual Jesús sube hacia lo más alto del cielo es para ejercer su sacerdocio intercediendo por nosotros ante el Padre. Lo dice la carta a los Hebreos: Él vive para siempre para interceder por nosotros. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, mediador de gracia y de verdad, el príncipe de la paz. Él ejerce su eterno sacerdocio continuamente ante el Padre, intercediendo por nosotros. Es como que continuamente está presentando las llagas de su pasión, la sangre derramada en la cruz, los tormentos sufridos en la pasión, intercede por nosotros ante el Padre. Por eso la Iglesia concluye todas sus oraciones: por Jesucristo nuestro Señor. Y en tercer lugar, Jesucristo sube hacia lo más alto del cielo para enviarnos al Espíritu Santo Paráclito. Así lo dijo a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy,
no vendrá a ustedes el Espíritu Santo Paráclito. El domingo que viene tendremos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima y el Colegio Apostólico, sobre la Iglesia naciente, la donación del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo nos mandan. Les conviene que yo me vaya. Por supuesto que en el trasfondo de estos tres motivos por los cuales nuestro Señor sube así a lo más alto del cielo, está esa hermosa promesa que hizo a los apóstoles: voy a prepararles un lugar, recordándonos que estamos aquí desterrados, gimiendo y llorando, ya salvados por la pasión de Cristo, pero todavía no completada esa salvación en nosotros porque nos queda el tiempo de prueba de nuestra peregrinación. Mientras tanto, Jesús fue a prepararnos un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Muy bien, la ascensión de nuestro Señor, dice Santo Tomás en sus catequesis, en aquellos sermones que el santo doctor predicó en una cuaresma en Nápoles, dice Santo Tomás, la ascensión fue sublime. Cielos. Por el término cielos entendemos, naturalmente hablando, lo más elevado que hay, lo más alto que hay, y en sí vemos a Dios en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo subió a los cielos por tres motivos. El primero, subió por encima de todos los cielos materiales, subió más allá de todos los cielos, dice la carta a los Efesios 4:10. Cristo fue el primero en realizar tal cosa, porque antes el cuerpo terreno no existía sino en la tierra, tanto que incluso Adán estuvo en un paraíso terrenal. Pero Cristo con su cuerpo penetra en lo más alto de los cielos. No es un astronauta, por supuesto, ¿no? Sino que penetra en lo más alto de los cielos. Está por encima de todo, por arriba de todo. Y los cielos materiales, porque los antiguos creían que había distintas capas de cielos. Eso habrá que preguntarle a los astrónomos, a las personas estudiosas de las ciencias exactas de la astronomía, no de la astrología, que es la cosa de las brujas que dicen que te averiguan el futuro. Eso es un cuento chino o criollo, anda a saber. Sino que la astronomía es el estudio de las estrellas, los astros, las cosas celestes, es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Muy bien. Jesucristo subió más arriba de todo eso, con su cuerpo. Segundo, subió por encima de todos los cielos espirituales, es decir, por encima de todas las jerarquías angélicas, por encima de todas las jerarquías espirituales. Y así lo dice San Pablo en la carta a los Efesios: el Padre hizo que Jesús se sentara a su diestra por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todas las cosas las puso bajo sus pies. Efesios 1:20. Es hermoso pensar, saber, creer que Jesús está por encima de todos los coros angélicos. Esto también para precavernos sobre algunas angelologías que presentan a los ángeles como semidioses, aislados o al margen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no subordinados a Cristo, no sirviendo en función de Cristo, que es el centro y el quicio de toda la creación. Nosotros creemos en los ángeles, por supuesto que sí, pero como criaturas subordinadas a Cristo y que sirven al plan de redención de Cristo. Muy bien, y el tercer motivo de la sublimidad de la ascensión es que Cristo sube hasta el trono del Padre. Así lo dice el libro de Daniel, lo profetiza cuando dice: he aquí que sobre las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días. Y San Marcos, en el capítulo 16, versículo 19, dice: el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que está sentado en el mismo lugar de Dios, en la misma igualdad de Dios, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es un modo humano de hablar, como a la derecha del presidente está el vicepresidente, o a la derecha del obispo está el vicario general, el que le sigue en jerarquía.
Jesucristo en cuanto Dios es igual al Padre, pero en cuanto hombre es inferior al Padre, está a la derecha del Padre, como Rey soberano de cielos y tierra, todo sujeto a su poder y a su autoridad. Así, cuando hablamos a la derecha del Padre, estamos reafirmando lo profetizado en el Salmo 109, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. El Salmo eminentemente sacerdotal. En segundo lugar, hemos de considerar la ascensión de Cristo conforme a la razón, por tres motivos. Es importante que tengamos presente que nuestra fe supera ampliamente la razón, pero no la contraría, no la contradice. No es razón o fe, es razón y fe. La fe es razonable y la razón, cuando es razonable, reconoce que la fe la supera ampliamente, pero que no la contradice. El querer suprimir el efecto de la razón es el fideísmo, que lejos de ser un ejercicio de la fe, es un extremo que hace indigno del hombre, a quien Dios dotó de razón, de capacidad de conocer la verdad por la razón natural. Pero la misma razón natural reconoce su límite y se da cuenta que necesita de la fe, el don de Dios para ver las cosas como Dios las ve y asentir, aceptar lo que Dios enseña, como la Santa Madre Iglesia nos lo manda creer. Bueno, la ascensión de Cristo es totalmente conforme a la razón y también por tres motivos enseña Santo Tomás. El primero, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su naturaleza. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, como decimos en el credo niceno-constantinopolitano, que es el que debiéramos rezar en la misa, llamado credo largo. Bueno, la naturaleza de Cristo es esa. Él es el Verbo hecho carne, el Dios con nosotros, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Él le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso Cristo vuelve ahora a la derecha del Padre. Vino de la derecha del Padre, como el mismo Jesús dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Vuelve ya no solo, Él bajó solo del Padre a nosotros, ahora vuelve al Padre con nosotros, llevándonos, porque Él es nuestra cabeza y principio. Por tanto, la ascensión se le debía en razón de su naturaleza. Segundo lugar, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su victoria. Ya lo hemos dicho, se presenta la pasión como un combate contra el demonio, contra el pecado, contra la muerte, y Cristo resulta victorioso, Cristo resulta vencedor, Cristo resulta el que aplasta con su muerte el poder de Satanás, el que destruye con su muerte nuestra muerte. Por tanto, en razón de esta victoria, se le debía el trono del Altísimo. Yo vencí, dice el libro del Apocalipsis, y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. En tercer lugar, la ascensión del Señor es conforme a la razón, porque el cielo se le debía a causa de su profundísima humildad. En efecto, ninguna humildad fue, ni será más grande que la humildad de Cristo, que como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Eso ya en el mismo momento de la Santísima Encarnación. Si eso le vamos sumando cada uno de los hechos de la vida de nuestro Señor, vemos que es una humillación cada vez más profunda. El pesebre de Belén, la huida de Egipto, la pobreza de Nazaret, la incomprensión y el rechazo de su pueblo, finalmente la pasión, la crucifixión, la muerte, el descenso a los infiernos, la humillación de Cristo llega a los abismos más inconmensurables. Por tanto, el Padre debía exaltarlo más que a nadie y por encima de todos, ya que como el Señor profetizó, el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Nadie se humilló tanto como Cristo,
nadie tenía que ser tan exaltado como Cristo a la derecha del Padre. Muy bien, en tercer lugar, consideremos cómo la ascensión de Cristo nos es útil a nosotros por tres motivos. Por eso es tan importante, mis hermanos, que cuando meditamos los misterios del Santo Rosario, que nunca se nos debe caer de las manos, y cuanto más lo recemos mejor, veamos la utilidad de cada uno de esos misterios para nosotros, para nuestra salvación. Esos misterios santísimos fueron vividos por Jesucristo y María Santísima por nosotros y para nosotros. Y por eso nosotros debemos con ellos y por ellos sacar utilidad práctica y concreta para nuestra vida espiritual, nuestra santificación y nuestra glorificación un día en el cielo. El primer motivo de utilidad es que la ascensión nos muestra el camino que debemos seguir. Dice Jesús, voy a prepararles un lugar. Él está ya como nuestra cabeza y principio, está como el que nos atrae irresistiblemente. Dice San Juan de la Cruz que el corazón está más donde ama que donde late. Pues bien, si nuestro corazón está en Jesús, debe estar en el cielo de la gloria y en el cielo del Santísimo Sacramento. En el cielo del Santísimo Sacramento como el pan del peregrino que nos fortalece, que nos consuela, que nos defiende, en el cielo de la gloria, atrayéndonos irresistiblemente. En segundo lugar, Jesucristo, al subir al cielo, nos ofrece seguridad de llegar allí, si seguimos su camino. Así lo dice la carta a los Hebreos. Se acercó a Dios y está siempre vivo para interceder por nosotros. Es nuestro abogado junto al Padre, dice la primera carta de San Juan. Él reza por nosotros, Él intercede por nosotros y Él continuamente nos va atrayendo hacia Él si nosotros seguimos su camino. Hay un canto hermoso que se suele cantar en las fiestas de los santos que dice, firmes sigamos su segura senda. Si podemos decir eso de San Cayetano, de San Antonio, de Santa Rosa, el que fuere, de seguir los ejemplos de los santos, firmes sigamos su segura senda para llegar a su destino, a la gloria, cuánto más no lo hemos de decir de nuestro Señor Jesucristo, que es el divino Maestro, el divino modelo, el que debemos seguir con toda seguridad. Y tercero, Jesús nos atrae hacia allí con el deseo de los bienes eternos. Por eso decía Santa Teresa que el primer medio de santificación es desearlo con toda el alma, desearlo con todo el corazón, desear el cielo, desear estar con el Señor, desear estar en la gloria, poder decir con toda verdad, como decía la misma Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. La muerte no como una fuga de las responsabilidades de la tierra, sino como un encuentro definitivo de amor con el Señor. Eso se da ya en el destierro, en este momento de la peregrinación en nuestra vida, en el momento de la Eucaristía, que es el punto más alto de contacto que podemos tener con Dios, cuando por una fusión de amor nos unimos a Jesús sacramentado. Es un anticipo de la gloria. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso la Eucaristía es referencia de la eternidad, es referencia de la gloria, es referencia de lo definitivo. Por eso antiguamente se aconsejaba al sacerdote cuando iba a celebrar la Santa Misa que se despojara de los relojes que marcan el tiempo, porque ya entraba en otro ámbito, en el ámbito de la eternidad, en el ámbito de lo definitivo, en el ámbito de Dios, en el ámbito donde ya Jesús nos ha precedido como nuestra cabeza y principio. Podríamos pensar equivocadamente que al alejarse el Señor visiblemente de nosotros en la Santísima Ascensión, se aleja de nosotros. Y entonces, claro, que quedamos huérfanos, que quedamos solos, que quedamos abandonados en este valle de lágrimas. No. Lo dice muy claramente el prefacio de la misa de hoy. Él se va no para alejarse de nosotros,
sino para estar más presente aún en nosotros por el ejercicio de la fe, que es de lo que no se ve, de lo que no se siente, de lo que no se percibe por los sentidos, sino lo que se acepta por la revelación de Dios. Y así la fe nos revela la real, verdadera y sustancial presencia de Jesucristo en la Eucaristía, y la Eucaristía es el anticipo de la gloria, la seguridad de la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Haremos bien en este día, terminándolo ya, en pedirle a la Virgen Santísima, Madre de la Santa Esperanza, nos haga partícipes del gozo de la ascensión del Señor. Ese gozo que también venía mezclado de una cierta nostalgia, ya no veían a Jesús, ya no podían compartir con Él, charlar con Él, ver su rostro, escuchar sus palabras, ver sus ademanes, pero tenían la certeza de su promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Él permanece en su palabra, que como dice el Concilio Vaticano II, cuando es proclamada en la asamblea litúrgica, es Jesús que habla a su pueblo. Jesús está en la comunidad. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en el pobre, en el enfermo, en el sufriente. Cada vez que lo hiciste a uno de mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Jesús está sobre todo, por eminencia, en la Santísima Eucaristía. Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora velado, escondido, oculto, para despertar nuestra fe y avivar nuestra caridad. Un día lo veremos en la plenitud de la gloria. Así lo esperamos y así lo creemos.